Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo tema para la práctica número 4 de la materia de análisis espacial del medio ambiente, en donde vamos a realizar una práctica para calcular la pérdida anual del suelo, utilizando otra vez como base pues las cuencas que ya tienen asignadas cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver esta parte del tema de erosión de una manera muy sencilla, nos vamos a apoyar aquí de una infografía desarrollada por la FAO en el 2019, en donde explican qué es esto de la erosión, algunos datos importantes y cuáles son los impactos o los efectos que tiene la erosión del suelo, ¿sí? Bien, por ahí la FAO nos indica que la erosión del suelo es aquella eliminación de la capa superior más fértil del suelo desde la superficie, ¿sí? Y en este caso, esa eliminación de la capa superior del suelo puede hacerse por transporte del suelo, ¿sí? Se pueden depositar partículas o también se puede hacer como alguna especie de eliminación de masas, ¿sí? Y esta erosión se puede dar por diversos factores. Una es la erosión hídrica, ¿sí? Que está provocada por la lluvia, ¿sí? La otra es la erosión del viento, ajá. Y tenemos también la erosión debida a las actividades como la labranza, ajá, actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, esta erosión del suelo está cada vez más marcada debido a la acción del hombre, ¿sí? En esta parte, como nos menciona aquí la infografía, ¿sí? La erosión inducida por el hombre se causa principalmente por algunas actividades que llegamos a tener, como lo puede ser la eliminación de la cubierta vegetal, es decir, el cambio de uso de suelo, ¿sí? De sustituir la cobertura vegetal por superficies impermeables, ¿sí? Actividades como la labranza, el sobrepastoreo, que vendría siendo actividades como la ganadería y la agricultura, ¿sí? Cuando se realizan de manera intensiva, ajá. En el caso también de la erosión inducida por el hombre tenemos aspectos como la deforestación, ¿sí? Y la nivelación de la tierra o cambios inadecuados en el uso de la tierra. Entonces todas estas actividades que se producen de manera antropogénica, ¿sí? Llegan a causar o llegan a afectar de cierta manera a la sanidad del suelo. Ajá. Entonces, por ahí tenemos también en esta parte de la infografía que la erosión del suelo se produce de forma natural en las condiciones climáticas, ¿sí? Si bien la erosión es un proceso natural, como aquí nos lo menciona, ¿sí? Debido a la precipitación, debido al viento, ajá, ese proceso natural, se ve afectado, ¿sí? Y se ve multiplicado todavía más por las actividades humanas, ¿sí? Actividades humanas que no llevan a cabo un enfoque sostenible. Ajá. Entonces esta erosión del suelo es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque con ella se van acabando los nutrientes del suelo y tenemos otros impactos todavía mayores, ¿sí? O sea, no nada más es de que el suelo se seque, se quede sin nutrientes y ahí se termina el problema, ¿no? Sino que esos problemas desencadenan todavía pues efectos mucho peores. Ajá. Entonces vamos a pasarnos acá a la siguiente parte de la infografía, en donde vamos a ver 5 datos sobre la erosión, ¿sí? Por ahí, la FAO desarrolla estos 5 datos de acuerdo a los análisis y estudios que se han realizado a lo largo del tiempo sobre la erosión, en donde nos dice que para 2050 la erosión ya puede provocar una pérdida del 10% de la productividad de los cultivos, ¿sí? Entonces aquí ya estamos teniendo un problema a futuro, ¿sí? Si no se cuida el suelo actualmente. Ajá. Entonces ya para el 2050 se estima que ya va a haber una pérdida del 10% de productividad en los cultivos, pues eso significa una reducción considerable de los alimentos, ¿sí? Otro punto importante es que más del 80% de la degradación del suelo en África subsahariana se debe a la erosión del suelo,
¿sí? Y aquí tenemos que de toda esta parte del continente de África, ¿sí? Casi todo el territorio tiene degradación del suelo debido a la erosión, ¿sí? Ya sea por factor de las actividades humanas, ¿sí? O por factor natural. Tenemos el otro punto acá que nos dice que si no se hace nada para el año 2050, las pérdidas estimadas del rendimiento de los cultivos equivaldrán a eliminar 1.5 millones de kilómetros cuadrados de superficie cultivada, ¿sí? Que es más o menos esa superficie que nos indica ahí de superficie cultivable de la India, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si no se cuida o si no se mitiga este efecto de la erosión del suelo, para el 2050 los cultivos ya no van a producir la misma cantidad de alimentos o de granos o de etcétera, cualquier cosa que se produzca en los cultivos, ya no se va a producir de manera similar a lo que se hace hoy, ¿sí? Es decir, el rendimiento va a ir bajando constantemente, cada vez se va a ir produciendo menos y menos alimento, ¿sí? El siguiente punto es la formación de solo 2 a 3 centímetros de suelo puede llevar hasta 1000 años, ¿sí? Si la erosión va avanzando a pasos agigantados, ¿sí? Y rápidamente se está perdiendo esa capa fértil del suelo, para poder recuperarse, ¿sí? Y que el suelo pueda producir más o menos de 2 a 3 centímetros de un suelo nuevo, con nuevos nutrientes, ¿sí? Eso tarda mucho tiempo. Entonces es por ello que esta parte de la erosión o este problema debe de atacarse rápidamente, ¿sí? Y el último punto que nos mencionan aquí en la infografía es que el equivalente a un campo de fútbol de suelo se erosiona cada 5 segundos, ¿sí? O sea, toda esa cantidad de suelo se va perdiendo cada 5 segundos. Entonces imagínense la gran cantidad de suelo que se está perdiendo actualmente debido a la intensificación de las actividades humanas. Ajá. Y vamos a ver finalmente algunos de los 5 impactos que tenemos de la erosión del suelo, ¿sí? Impacto número 1, la erosión del suelo disminuye la salud y productividad de los suelos, ¿sí? Debido a que en la erosión se pierde la capa superior más fértil del suelo, ¿sí? Con ello se van perdiendo nutrientes, ¿sí? Nutrientes que pueden servir para los cultivos, por ejemplo, nutrientes que pueden servir para producir vegetación. Ajá. Entonces esto significaría una pérdida agrícola, como ya lo vimos en el punto anterior, ¿sí? Otro impacto muy marcado debido a la erosión del suelo es que conlleva pérdidas significativas de la biodiversidad, ¿sí? Nos dice aquí que nuestros suelos albergan un cuarto de la biodiversidad de nuestro planeta, y el remover la capa más fértil del suelo va a causar un declive en la biodiversidad del suelo, ¿sí? Y aquí se involucran muchas especies, ¿sí? Si el suelo no tiene nutrientes, pues no se produce alimento, ¿sí? Algunas especies pues no van a tener alimento del cual nutrirse, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí tenemos una cadena todavía mucho más desarrollada de esos efectos que puede tener la erosión, ¿sí? El siguiente impacto es limita la respuesta al cambio climático, ¿sí? Debido a que al desplazar el carbono orgánico, la erosión del suelo disminuye su potencial para mitigar el cambio climático y adaptarse a él, ¿sí? Debido a esos nutrientes que se pierden, el carbono orgánico ya no tiene la manera, ¿sí?, de depositarse o de liberarse, y en este caso pues eso va a intensificar todavía más la parte del cambio climático, ¿sí? Otro impacto que tenemos es que se incrementa el riesgo de deslizamientos de la tierra debido a las inundaciones, ¿sí? Cuando se pierden esos nutrientes, esa capa fértil del suelo debido al fenómeno de la erosión, el suelo tiende a secarse o tienden a hacerse como ciertas grietas, ¿sí? Y debido a estas grietas, cuando llueve, el suelo ya no es capaz de retener la humedad, ¿sí? Y eso hace que las inundaciones pues sean todavía más, más peligrosas, ¿sí? Y debido pues a esas inundaciones tenemos también
el efecto de los deslizamientos. Entonces no solamente es la parte de la inundación, sino también que tenemos algunos otros efectos añadidos, ¿sí? Y el último impacto de la erosión del suelo es que incrementa la contaminación del mismo suelo y de aguas, ¿sí? Debido a que en la erosión tenemos el efecto de transporte de materia y de adición de algunas partículas al suelo, ¿sí? Esas partículas que se añaden en esa parte de la erosión, ya sea por el viento o por el agua, puede que provoquen contaminación tanto del suelo y del agua, ¿sí? Y pues esto obviamente va a tener impactos a nivel ambiental y a nivel de la sociedad, ¿sí? Para nosotros puede tener impactos en nuestra salud. Ajá. Entonces esos son los impactos que causa este problema de la erosión, ¿sí? Por ello es muy importante que pues se tenga conciencia sobre este tema, ¿sí? Y que constantemente se esté monitoreando esta pérdida del suelo, ¿sí? A través de algunas técnicas, ¿sí? Y aquí es donde entran ustedes, chicos, ajá, en el monitoreo de este tipo de problemáticas, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer en esta práctica, ¿sí? Es calcular la cantidad de erosión anual que hay en una cuenca. En nuestro caso lo vamos a manejar a nivel cuenca, ¿sí? Utilizando una metodología que es muy popular ahí en este tipo de temáticas, ¿sí? Vamos a utilizar la metodología USLE, que es la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo, por sus siglas en inglés, ¿sí? Y en este caso, esta metodología, como les comento, es muy utilizada para monitorear el comportamiento de la erosión, ya sea a nivel cuenca o a nivel región, ¿sí? En este caso vamos a utilizar este artículo que fue desarrollado por el doctor Carlos Arturo Aguirre Salado de nuestra facultad, ¿sí? Y nos vamos a enfocar aquí en la parte en donde se calcula la erosión del suelo, ¿sí? Para eso dijimos que íbamos a utilizar la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo, llamada USLE, ¿sí? Que aquí la tenemos, la cual es una conformación de algunos factores por los cuales se provoca la erosión en una determinada zona, ¿sí? Vamos a apoyarnos también de este otro manual, ¿sí? En donde también se explica esta metodología de la Ecuación Universal de la Pérdida del Suelo, ¿sí? Aquí lo tenemos en español para que lo puedan ver de una manera mejor, en donde es una ecuación que va a involucrar algunos factores como la erosividad, debida a la lluvia, ¿sí? Cuánta erosividad debida a la lluvia, se produce en un año en unidades de milímetro por hectárea por hora y por megajoules, ¿sí? En este caso, en este factor se utiliza elementos de precipitación, ¿sí? O datos de precipitación para calcular este factor, ¿sí? Tenemos también el factor K, que es la erosividad debida al suelo, ¿sí? Y esta erosividad es un factor en donde nosotros vamos a indicar cuánto suelo se pierde anualmente debido al tipo de suelo y a su textura. Ajá. Entonces eso lo vamos a ir viendo más a detalle cuando vayamos haciendo el ejercicio, ¿sí? También tenemos el factor L, que es el factor por la longitud de la pendiente, ¿sí? Y el factor S, que es el factor de erosión por grado de pendiente. Entonces este factor L y S normalmente se maneja en conjunto, ¿sí? Para indicar la pérdida del suelo o el factor de pérdida de suelo que se tiene debido al factor de la pendiente, ¿sí? Y al factor del arrastre de la acumulación de flujos, ¿sí? También tenemos el factor C, que es el factor de pérdida por cubierta vegetal, y esto está en función de el uso de suelo que se le dé a la región sobre la cual se quiere calcular la pérdida de suelo anual, ¿sí? Y el factor P, que es el factor por prácticas de manejo, en donde indicamos si hay prácticas
de manejo contra el efecto de la erosión, o si no hay prácticas de manejo contra esta parte de la erosión, ¿sí? Por ejemplo, en una zona de cultivo, si hay algunas prácticas que reducen la erosión de los suelos, ¿sí? O si no la hay. Entonces aquí el factor C y el factor P son factores que van indicados de 0 a 1, en donde 1, por ejemplo, en el factor P indica las zonas donde no hay algunas prácticas que ayuden a mitigar el efecto de la erosión, ¿sí? Y el factor 0 es donde hay prácticas que ayudan a manejar esta parte de la problemática de la erosión, ¿sí? Entonces esta va a ser la ecuación universal que vamos a ocupar, y vamos a hacer uso de elementos que ya tienen previamente en sus otras prácticas, ¿sí? Para el factor R, pues vamos a utilizar un modelo digital de elevación, y vamos a utilizar también unos datos de precipitación que yo les voy a facilitar, ¿sí? Para el factor K, pues vamos a utilizar la capa de tipo de suelo que nos provee el INEGI, ¿sí? Para el factor L y S, pues utilizamos también un modelo digital, y por ahí en algunas prácticas, en la práctica 2, ustedes ya tienen su pendiente calculada para la cuenca y su acumulación de flujo o su flow accumulation para su cuenca. Esos factores o esos elementos los vamos a ocupar para calcular LS, ¿sí? Para el factor C tenemos imagen satelital de la práctica pasada, en donde entonces para eso vamos a hacer una clasificación de uso de suelo. Y para el factor P, pues aquí en este caso, como no conocemos si en nuestra zona hay prácticas de manejo de la erosión, entonces vamos a asumir que no las hay, ¿sí? Bien, entonces como ya les estuve explicando, para esto vamos a ocupar distintos elementos que ya tenemos por ahí, ¿sí? Y pues vamos a comenzar con esta práctica, que va a estar un poquito larga, pero al final pues van a conocer una aplicación que tiene su carrera en este tipo de temáticas, ¿ok? Pues bien, vamos a comenzar con esta práctica. Entonces me voy a pasar aquí al artículo del doctor Carlos, en donde vamos a como primer paso calcular el factor R, ¿sí? Que es el factor de erosividad, debido a la precipitación, ¿sí? Y aquí nos dice, el factor R expresa el potencial de energía de las gotas de lluvia que liberan, las partículas de gota de lluvia al suelo y causan erosión, ¿sí? Este factor R se calcula particularmente pues a partir de datos de precipitación, ¿sí? Cuánta intensidad tiene la precipitación en un tiempo de 30 minutos. Sin embargo, por aquí, como nos menciona este artículo, para este factor ya se desarrollaron distintas ecuaciones en donde en este trabajo donde se desarrollan, esas ecuaciones se desarrollan de acuerdo a regiones, y estas regiones tienen cobertura para todo México, ¿sí? Este factor R o estas ecuaciones se desarrollan también a partir de 53 estaciones meteorológicas, de donde se obtienen todos los datos de la intensidad de la lluvia, y se hace a partir de un método que tenemos acá en el otro artículo, ¿sí? En donde pues se analiza ese índice de erosividad, la energía cinética liberada por las partículas de lluvia en un tiempo de 30 minutos de intensidad de lluvia máxima, ¿sí? Entonces aquí está explicado en este otro manual, ¿sí? Cómo se calcula ese factor R, y en este caso pues estos dos artículos yo se los voy a subir a la plataforma para que los tengan ahí de base y lean un poquito más esta parte del factor R y cómo se calcularía, ¿sí? Como ya les mencionaba, hay unas ecuaciones que ya se desarrollaron para México, ¿sí? Esas ecuaciones son estas que yo tengo aquí y están divididas por regiones. Dependiendo de la región sobre la cual vayan a calcular sus datos, pues es la ecuación que van a utilizar, ¿sí? Aquí el factor R sería la variable dependiente, eso es una regresión lineal, ¿sí? Y el factor
la variable x, perdón, sería la variable independiente con la cual vamos a calcular el factor r, ¿sí? En esta parte, ¿qué vamos a calcular? El factor r. ¿Y con qué lo vamos a calcular? Con datos de precipitación anual, ¿sí? Aquí están las dos variables y qué es lo que significa. Esto es una regresión lineal. Ahorita voy a explicar esto un poquito más a fondo porque lo vamos a ocupar también en una regresión lineal simple para obtener los datos de precipitación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la región en la que se encuentre su zona en la cual quieren calcular la erosividad o el factor R, ¿sí? Van a aplicar una de estas ecuaciones. Y las zonas están divididas de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes zonas, donde esta zona 1 sería en esta parte de México, ¿sí? No, perdón, sería en esta parte de México, sí, más o menos ahí por Ciudad de México, más o menos por Aguascalientes, por esas regiones, ¿sí? La zona 2 sería en esta parte noroeste del país, ¿sí? Zona 3 la tenemos aquí en el norte, Zona 4 sería toda esta parte norte cubriendo un poco de San Luis Potosí. La zona 5 la tenemos aquí en la región centro, ¿sí? La zona 6 la tenemos aquí también en la parte noroeste. Zona 7 está aquí en esta parte oeste del país, oeste central más o menos. La zona 8 la tenemos aquí también en la parte del centro. Zona 9, ¿sí? En esta parte este central, ¿sí? Zona 10 aquí en toda esta parte del territorio de México. Zona 11 la tenemos acá por Yucatán, Zona 12 es en esta región, ¿sí? Zona 13 aquí cubre una parte de la Huasteca de San Luis Potosí. Y la zona 14 pues ya sería esta región, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona en la cual esté su cuenca, ¿sí? Es la región que van a ocupar y la ecuación, ¿sí? Pero para eso pues necesitamos datos de lluvia anual de nuestra región, ¿sí? Ahora voy a abrir ArcMap para continuar con este proceso, ¿sí? Y voy a cargar por ahí de mi práctica número 2, ¿sí? Los elementos que ya tenemos, como lo es el polígono de su cuenca y el modelo digital de elevación, ¿ok? Vamos a ver, aquí yo tengo mi polígono de cuenca y tengo mi modelo digital de elevación. Recuerden que debe de ser el modelo digital de elevación ya con toda la corrección, ¿sí? Y con todo el llenado de vacíos que teníamos por ahí. Entonces, vamos a ver si es este que tengo aquí, este modelo, si no ahorita cargo el otro. Ok, este no es el modelo, ya lo debo de tener ahí recortado con mi cuenca, entonces debe de ser este que tiene la Z, ¿sí? Ok, ahí está. No, tampoco es. Vamos a ver. Ok, voy a hacer la búsqueda bien de ese modelo. MD Cuenca debe de ser, ¿sí? Perdón. Ahí está, ¿sí? Ese es el modelo que yo estaba buscando para mis datos, ¿sí? Ustedes deben de cargar entonces sus archivos de el modelo digital de elevación de su cuenca y su polígono de la cuenca, ¿sí? Y por aquí yo voy a cargar otro archivo que también les voy a subir a la plataforma, en donde tengo yo algunos puntitos con valores de precipitación anual para todo México, ¿sí? Y tengo para el año 2014 y 2018, ¿sí? Aquí, la erosión la vamos a calcular nada más para un año en esta práctica. A diferencia de la práctica 3, en donde calculamos temperatura superficial para su cuenca en el año 2014 y 2018, aquí ustedes van a escoger un año, el que ustedes quieran, para calcular la erosión, ¿sí? Y de ese año pues vamos a utilizar la imagen satelital correspondiente, ¿sí? Yo voy a escoger por aquí el de 2018, ¿sí? Y voy a agregar esta parte. Ok. Perdón, voy a cargar yo mejor el del año 2014 porque es la imagen que yo tenía disponible, ¿sí? Ustedes ya seleccionan el año que quieran, ¿sí?
Entonces yo voy a trabajar con 2014 y aquí tengo, si se dan cuenta, una red de puntitos, ¿sí? Esta red de puntitos cubre todo México, ¿sí? En este caso se pone de esta manera porque el data frame lo tenía originalmente con los datos en UTM. Esto está en latitud longitud con WGS 1984, entonces por eso se hace como esta especie de deformación, ¿sí? Sin embargo, los datos vienen en latitud longitud inicialmente, ¿ok? Entonces, cada uno de estos puntitos que yo tengo aquí, ¿sí?, representan una estación meteorológica, por así decirlo, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí tengo una serie de puntitos que están en forma de una cuadrícula. Si yo abro mi tabla de atributos de esos datos, tengo datos de precipitación media anual para cada uno de los puntos que están por ahí, ¿sí? Entonces ahí están los valores de precipitación, van aumentando cada vez más, ¿sí?, dependiendo de la zona. Estos puntitos o estos datos que yo tengo aquí los obtuve de un modelo de reanálisis que se llama ERA Interim, ¿sí? Un modelo de reanálisis, de una manera sencilla, es un modelo en el cual se hacen estimaciones o predicciones a partir de datos obtenidos de la superficie, como lo pueden ser de estaciones meteorológicas, y también a partir de datos satelitales y a partir de modelos meteorológicos o atmosféricos, ¿sí? Entonces, la conjunción de todos esos elementos crea estos modelos de reanálisis en donde se hacen esas estimaciones de ciertos parámetros, como lo puede ser temperatura, punto de rocío, velocidad del viento, ¿sí?, flujos de radiación, albedo, precipitación, etcétera, ¿sí? Entonces aquí estos datos que yo tengo son de un modelo de reanálisis, ¿sí? Debido a que nosotros en México a veces batallamos para obtener datos históricos en cuanto a la parte meteorológica, pues estos modelos de reanálisis suponen una buena un buen reemplazo para estos datos meteorológicos, ¿sí?, porque tienen muy buena precisión. Entonces vamos a estar trabajando con estos modelos de reanálisis, ¿sí? Lo que vamos a hacer para obtener que estos puntitos nos muestren los datos de precipitación anual para la zona con la cual están trabajando. Si se dan cuenta, ahí hay varios puntitos, ¿sí? Pueden ser varios aspectos que podemos utilizar para crear un raster que nos represente valores de precipitación anual, ¿sí? Podemos utilizar una interpolación, ¿sí? Podemos utilizar geoestadística, o en este caso lo que vamos a hacer aquí nosotros es utilizar un modelo o un método de regresión lineal simple. Lo que vamos a hacer es que a partir de estos datos de precipitación vamos a estimar precipitación anual a partir de la elevación, ¿sí? Entonces, aquí yo les voy a explicar un poquito de lo que es el método de regresión lineal simple de una manera sencilla y que lo puedan entender fácilmente, ¿sí? Y por ahí en la plataforma les voy a estar adjuntando unos videos que me parecieron muy interesantes que encontré por ahí en YouTube de cómo explican esta parte de cómo funciona el método de regresión lineal simple para que les quede todo un poquito más claro, ¿sí? Aquí por cuestión del tiempo yo lo voy a hacer de manera rápida, se los voy a explicar de manera rápida, ¿sí? Y también el método lo vamos a aplicar de una manera muy fácil y rápida, ¿ok? Entonces, el método de regresión lineal simple, ¿sí?, es un método que nos permite, hacer estimaciones o predicciones, ¿sí?, a partir de una variable. Ajá. La forma matemática y general del modelo de regresión lineal simple es esta que tenemos aquí. Es la ecuación de una línea recta, ajá, en donde tenemos varios elementos. Tenemos la variable y, a la cual vamos a llamar variable dependiente, y es la variable que nos va a expresar la estimación que queremos realizar, ¿sí? Entonces y, variable dependiente, es lo que queremos estimar, ¿sí? Tenemos la otra variable que es x, a la cual vamos a llamar variable independiente, ¿sí? Esta variable independiente me representa la variable sobre la cual yo quiero explicar
el fenómeno o lo que quiero analizar. En este caso, ¿sí? Yo tengo como variable dependiente la precipitación, ¿sí? Y como variable independiente, en nuestro ejemplo que vamos a hacer, tengo la elevación sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este modelo de regresión lineal simple? Quiero explicar la precipitación en función de la elevación. Y básicamente lo que yo quiero ver con este modelo de regresión lineal simple es saber si hay una relación entre la precipitación y la elevación, y cómo yo puedo explicar el comportamiento de la precipitación a partir de la elevación, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer con el modelo de regresión lineal simple. Ajá. Tenemos estas otras dos constantes, que es el coeficiente beta subíndice 0 y beta subíndice 1, ¿sí? Beta subíndice 0, como estamos hablando de una ecuación de una línea recta que tenemos aquí, ¿sí? Cuando nosotros explicamos el fenómeno a partir de una graficación XY, ¿sí? En X vamos a graficar la variable independiente, que en este caso sería elevación, por ejemplo, y acá la variable dependiente en el eje Y, que sería precipitación, ¿sí? Cuando yo grafico esos dos puntitos, ¿sí? Vamos a ver qué tanta correlación tiene, ¿sí? Y esa correlación yo la puedo expresar a partir de una línea de tendencia en forma recta, ¿sí? Esa línea de tendencia me va a ayudar a saber que los puntos que estén más cercanos a esa línea de tendencia son los que tienen mayor correlación, y los que estén más lejanos son los que tienen una menor correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos más cercanos me van a ayudar a explicar mejor mi variable dependiente a partir de la variable independiente, ¿sí? Para eso se utiliza esa ecuación de la línea recta en el modelo de regresión lineal simple. En este caso utilizamos estos coeficientes beta 0 y beta 1 para expresar el intercepto y la pendiente de esa línea recta. El intercepto lo vamos a encontrar si nosotros prolongamos esa línea recta hasta el eje Y, ajá, y cuando toque con el eje Y, ese va a ser el intercepto, ¿sí? La pendiente pues es la pendiente de la línea de tendencia, ¿sí? Eso ustedes ya lo conocen desde sus clases de álgebra o de geometría y trigonometría, ¿ok? O de cálculo. Entonces, de manera sencilla y en resumen, un método de regresión lineal simple me permite estimar valores a partir de otra variable, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer con ese método de regresión lineal simple, me voy a regresar a ArcMap, es que a partir de estos puntitos de precipitación, ¿sí? Y a partir de mi modelo digital de elevación que yo tengo aquí, quiero explicar cómo se comporta la precipitación en función de la elevación. Y entonces lo que yo voy a obtener como resultado de ese modelo de regresión lineal simple es que voy a obtener un raster con valores de precipitación anual, ¿ok? Eso es lo que yo quiero saber de mi zona de estudio. Ajá. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero aquí es un recorte de los puntitos a nivel de nuestra cuenca, ¿sí? Voy a apagar aquí el modelo digital de elevación. Esto ya es para hacer el modelo de regresión lineal simple, ¿ok? Y voy a hacer el recorte de esos puntitos nada más para mi zona de estudio que me interesa, ¿sí? El recorte lo voy a hacer directamente aquí, a pesar de que estos puntos no están proyectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos archivos deben de tener similitud en cuanto al sistema de referencia geográfica, entonces al hacer el recorte no va a haber ningún problema, ¿ok? Bien, para hacer el recorte nos vamos a ir aquí al ArcToolbox, en la cajita de Data Management Tools, y nos vamos, recorte, iba a proyectar, recorte, cajita de Analysis Tools, Extract y Clip, ¿sí? Vamos a abrir la herramienta de Clip, y en la parte de Input Features yo voy a colocar los puntitos, que es lo que quiero recortar. ¿Y con qué lo voy a recortar? Pues en Clip Features yo voy a colocar el polígono de mi cuenca, ¿sí? Nada más quiero obtener los puntitos que estén dentro de mi cuenca. Ajá. Ya que tengo esto, voy a guardar el nuevo archivo que se va a generar en mi carpetita de la práctica 4 de la materia, y los voy a guardar como PMA 2014. Le voy a poner aquí PMA Cuenca
2014, LL por latitud y longitud, acuérdense. Y voy a guardar estos puntitos y voy a dar OK. ¿Sí? Y ya ahora sí nada más vamos a tener los puntitos a nivel cuenca. ¿Sí? Entonces voy a apagar los otros a nivel nacional. Y ahí están mis puntitos con valores de precipitación para mi cuenca. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es que, como queremos establecer la relación que hay entre esos puntitos y la elevación de nuestra cuenca para poder explicar la precipitación, ¿sí? Es que vamos a hacer una intersección de estos datos. Por cada punto yo quiero saber cuánta elevación hay en ese píxel, ¿sí? Es como si nosotros en estos puntitos tuviéramos estaciones meteorológicas, y de las estaciones meteorológicas yo quisiera saber en qué elevación se encuentra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta estación, ahí tenemos este píxel, ¿sí? Lo que yo quiero es que del puntito conozco su precipitación, ahí está la precipitación anual, y conozco del raster la elevación, ¿sí? Quiero intersectar esos dos valores y tenerlos en una sola tabla de atributos, ¿ok? Para eso vamos a utilizar una herramienta, ¿sí? Si recuerdan por ahí los que ya llevaron la materia de integración de datos espaciales, hacíamos estas intersecciones, ¿sí? Convirtiendo de raster a punto y luego intersectando punto con punto, ¿sí? Sin embargo, aquí lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Voy a irme aquí a la cajita de Spatial Analysis Tools, en la cajita de Extraction, y vamos a ocupar la herramienta que se llama Extract Values to Points, ¿sí? Y aquí en la ayuda nos dice que es una herramienta de geoprocesamiento que nos va a ayudar a extraer los valores de una celda, de un raster, a partir de un conjunto de puntos, ¿sí? Eso es lo que hace Extract Values to Points, ¿ok? Voy a abrir la herramienta y nos pide como dato de entrada la capa de puntos. Entonces voy a seleccionar aquí mis puntitos de la cuenca, los puntitos de la cuenca, y en Input Raster, ¿sí? Nos pide el raster del cual queremos extraer los valores de la celda donde caiga ese punto, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar su modelo digital de elevación, ¿sí? Y vamos a guardar el nuevo archivo. El nuevo archivo va a ser un archivo de puntos en donde vamos a conservar la tabla de atributos de precipitación media anual y vamos a agregar un nuevo campo con los valores de elevación en este caso, ¿ok? Entonces voy a guardar el nuevo archivo con el mismo nombre, PMA, le voy a agregar elevación, cuenca 2014 LL, ¿sí? Vamos a dejarlo así en latitud y longitud, no hay problema, ¿ok? Voy a guardar y voy a dar clic al botoncito de OK. Y eso me va a generar entonces, como comenté anteriormente, una nueva capa de puntos ya con mis valores de elevación. En cuanto acabe esta herramienta, ¿sí? En cuanto acabe el proceso, vamos a analizar la tabla de atributos para que vean el resultado que nos arroja Extract Values to Points, ¿ok? Listo, entonces aquí ya se completó el proceso de la herramienta. Voy a cerrar esta advertencia y voy a abrir mi tablita de atributos de la nueva capa, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta nueva capa tenemos la precipitación media anual y el valor de elevación. Vamos a ver porque aquí al parecer no se generó, no se generó en mi caso la intersección entre los valores y debe de ser por la proyección, ¿sí? Entonces vamos a tener que proyectar. Voy a eliminar esta capa y también la voy a eliminar aquí directamente del catálogo para cuando la vuelva a crear no tenga ningún problema con sobreescribir el nombre, ¿sí? Entonces aquí está la capa, no se hizo bien, voy a eliminar. Ahí está, para que me elimine de una vez todos los archivos auxiliares del shape, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el proceso. Voy a proyectar primero los puntos y luego ya hacemos la intersección, ¿sí? Debe de ser ese el problema. Bien, para eso nos vamos a ir a la cajita de Data Management Tools, Projections and Transformations,
y yo voy a abrir aquí la herramienta de Project. Ustedes, si tienen la versión 10.2 de ArcMap, directamente aquí en la cajita de Feature seleccionan Project. Ok, bien, proyecto los puntos de mi cuenca. Voy a guardar el nuevo archivo. En este caso nada más le voy a cambiar la proyección al nombre por UTM. Igual es la misma proyección que el de su modelo, ¿sí? Guardo y en Output Coordinate System defino el sistema de coordenadas. Entonces vamos a definirlo. Yo aquí ya lo tengo en la zona 14 con WGS84. Si ustedes no lo tienen ya automáticamente, pues lo van a buscar en la carpetita de Project Coordinate Systems, UTM, del datum WGS84, que es el que deben de estar utilizando para el hemisferio norte, y seleccionan su zona UTM. Ok, ¿sí? Ya que tenemos eso, damos a aceptar y ok. Y esperamos a que se realice la proyección. Ahí está, lo hizo rápido, ¿sí? Entonces ya con esta proyección, ahora sí, voy a eliminar estas capas y voy a volver a hacer la extracción de los valores de la celda para los puntos. Vuelvo a abrir mi herramienta de Extract Values to Points. En Input Point Features selecciono mis puntitos, ¿sí? Y en Input Raster selecciono el modelo digital de la cuenca, ¿sí? Bien, en mi carpetita voy a guardar entonces otra vez mis puntitos, ¿sí? Como PMA, elevación, cuenca 2014, UTM en este caso, ¿sí? Guardo y ok, es el mismo proceso. A ver, aquí lo terminó muy rápido, vamos a ver si lo hizo correctamente. Ahí está, ya quedó, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahora sí, tenemos nuestra tabla de atributos con los valores de el identificador del punto, ¿sí? De acuerdo al total nacional, el nuevo identificador, la precipitación media anual para cada punto y el valor del raster, ¿sí? Que en este caso sería la elevación, ¿sí? Entonces, en función de estos dos, yo voy a hacer la regresión lineal simple, ¿sí? Bien, voy a cerrar esto y voy a abrir un archivo de Excel. Y de una vez también voy a cerrar ArcMap para que no haya ningún problema cuando trabaje mi archivo DBF, ¿sí? Entonces voy a abrir un nuevo archivo en blanco para Excel. Y aquí en este archivo de Excel voy a cargar ese archivo DBF del shape que acabamos de crear, donde hicimos la extracción de los valores de elevación. A punto, ¿sí? Bien, me voy a ir aquí al menú de archivo, abrir, ¿sí? Y en mi carpetita de la práctica número 4 voy a buscar aquí en las opciones de todos los archivos DBase, que es la opción DBF de los archivos shape, ¿sí? Y voy a cargar el archivo DBF de mi precipitación media anual con valores de elevación, ¿sí? Cargo ese archivo y ahí está mi tablita de atributos en este caso, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es guardar antes que nada este archivo como un archivo de Excel para no modificar el DBF. Entonces me voy a archivo, guardar como, aquí en mi carpetita de la práctica 4, y voy a guardarlo como libro de Excel. El nombre lo voy a dejar así igual, no hay problema. Si ustedes quieren cambiarlo, adelante, ¿sí? Entonces guardo, ya tengo esto como un libro de Excel. Y ahora sí, en función de esto voy a eliminar este campo. Aquí le voy a poner PMA nada más, y aquí le voy a poner elevación, ¿sí? En función de este campo vamos a hacer el método de regresión lineal simple. Entonces, como lo vimos aquí en la imagen de ejemplo, vamos a hacer una gráfica de dispersión en donde vamos a graficar en X los valores de elevación y en Y los valores de precipitación para ver qué tanta correlación hay entre las dos variables. ¿Ok? Voy a agregar aquí en una celda una nueva gráfica, entonces me voy a ir al menú de insertar
y voy a seleccionar de los gráficos de dispersión, ¿sí?, el de dispersión con los puros puntitos. ¿Ok? Bien, ya que tengo esto, lo que voy a hacer es seleccionar los datos dando clic derecho, ¿sí?, y voy a quitar esta serie de elevación. Voy a agregar una nueva para evitar cualquier problema. Entonces, en esta nueva serie voy a agregar aquí con el botoncito el nombre de la serie, le voy a poner PMA nada más, ¿sí? En los valores X de la serie vamos a graficar todos los valores de elevación, así como los tenemos en orden, ¿sí? Entonces todos mis valores de elevación van en X. Y en Y van todos mis valores de precipitación media anual. ¿Sí? Ahí está. Doy Enter. Lo que vamos a hacer con esto es verificar la correlación que hay entre las dos variables. ¿Sí? En este caso ya tengo ahí mi serie, doy a aceptar, ahí tengo mi graficación. Déjenme reducir nada más de estas dos columnas las decimales para que la gráfica no aparezca de esta manera. ¿Sí? Lo voy a hacer a una decimal, así está bien. Entonces ya tengo aquí mi grafiquita en donde en X tengo los valores de elevación. Voy a agregarle los rótulos para que quede bien claro esta parte de la regresión lineal simple. ¿Sí? Entonces en X le voy a poner aquí elevación expresada en metros sobre el nivel medio del mar, y en el eje Y tenemos la precipitación media anual expresada en milímetros. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, sobre estos puntitos los voy a hacer un poquito más pequeñito. Aquí en esta opción vamos a ver las opciones del marcador y le voy a cambiar el tamaño. Así está bien, con estos puntitos, ¿sí? Entonces eso es la relación que hay entre las dos variables. Aquí lo que voy a hacer es calcular la línea de tendencia como lo vimos en esta gráfica, ¿sí?, para conocer la ecuación de la línea y ver qué tanta correlación hay entre los datos. ¿Ok? Para eso, aquí seleccionando el gráfico, en la opción de diseño nos vamos a agregar elemento de gráfico, ¿sí?, línea de tendencia, y voy a agregar una tendencia lineal, ¿sí?, que es lo que estamos ocupando para la regresión lineal simple. Y si se dan cuenta, ahí se agrega una línea, ¿sí? Si tienen versiones más viejitas de Excel, dando clic derecho aquí hay una opción, me parece, que se llama línea de tendencia, y repiten el mismo proceso que yo hice, ¿sí? En este caso, esta línea de tendencia entonces me indicaría la tendencia ideal que deberían de tener los datos para que estén bien correlacionados, ¿sí? Entre más cerca estén los puntitos de esa línea de tendencia, pues tienen mayor correlación, ¿sí?, o mayor relación uno con el otro. Vamos a ver aquí el grado de relación que tienen estas dos variables, y vamos a ver también la gráfica de la ecuación, de esa línea de tendencia para poder aplicar el método de regresión lineal simple, ¿sí? En este caso el intercepto, si ustedes prolongan esta línea y cuando lo prolonguen hasta acá en el eje, es donde vamos a obtener ese intercepto, ¿sí? En este caso tenemos dos ejemplos aquí de línea de tendencia. Esta sería cuando tenemos una pendiente positiva, ¿sí?, cuando la línea de tendencia sube, y en nuestro caso, o en mi caso, en mi caso de los datos que estoy manejando, la línea de tendencia está bajando, entonces ahí indicaríamos que tenemos una pendiente negativa, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado en la ecuación de esta línea. Para ver la ecuación de esta línea, lo que yo voy a hacer es irme otra vez aquí a
Perdón, voy a seleccionar aquí mi línea de tendencia, voy a dar clic derecho y me voy a ir a las propiedades o al formato de línea de tendencia, ¿sí? Y en esta opción de la línea de tendencia yo voy a agregar dos valores muy importantes que me van a ayudar a realizar mi método de regresión lineal simple. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico y si se dan cuenta la ecuación es muy parecida pues a esta parte de esta ecuación, ¿sí? Ahorita la vamos a ver bien. Y también voy a presentar el valor r cuadrado en el gráfico. Este valor de r cuadrado en el gráfico me va a indicar el grado de correlación que yo tengo entre mis datos, ¿sí? Bien, voy a pasar esta ecuación aquí para que la vean bien y la voy a poner en negritas y le voy a aumentar el tamaño para que la puedan ver bien, ¿sí? Vamos a agregarle un relleno a la forma para que no interfieran la cuadrícula de la gráfica, ¿sí? Entonces, r cuadrado me indica qué tanta correlación hay entre los dos datos, ¿sí? R cuadrado se expresa en un valor de 0 a 1, donde 0 es una correlación nula, es decir que a partir de un dato yo no puedo explicar el otro, y el valor 1 significaría la correlación perfecta, que sería el 100% de probabilidad de explicar un valor a partir del otro, ¿sí? En este caso yo tengo un valor de 0.47 o un 47% de correlación entre los dos variables que tengo aquí, es decir, elevación y precipitación media anual, ¿sí? En teoría r cuadrado debería estar más cercano a 1, sin embargo en algunos casos puede que la explicación del fenómeno funcione con un 47 o un 50 o un 60%, ¿sí? Pero de preferencia r cuadrado pues debe de estar lo más cercano a 1, ¿sí? Para efectos del ejercicio yo voy a trabajar con estos datos, ¿sí? O también lo que pudiéramos hacer es ajustar todavía estos datos un poquito más, eliminando algunos puntos que nos estén sesgando la información, ¿sí? Como estos puntos extremos que yo tengo acá, ¿sí? Voy a seleccionar este punto y vamos a ver si yo lo elimino de mi gráfico, ¿sí? Bueno, se eliminó la serie. Bueno, pueden hacer eliminaciones de algunos puntos identificando cuál es el valor. Por ejemplo, este sería 2704 y 600 de elevación. Lo voy a buscar aquí. Perdón, primero va X y luego Y. 600 de precipitación y 2704 de elevación. Voy a aplicar un filtro. Y vamos a buscar ese punto. Sería este último. Este me está sesgando la información. Voy a eliminarlo para que vean si en algún dado caso cambia el factor de R. Si se dan cuenta, y R ya aumentó todavía más. Ahora me voy con este punto, 2187.823. Aquí está, lo voy a eliminar. ¿Sí? Y R ya sube todavía más. ¿Sí? La ecuación pues va a ir, no se modifica debido a esta parte de que esto es una ecuación de la línea, ¿sí? Ahora, si yo elimino este valor que tengo aquí, que sería de la elevación 2036 a el valor de precipitación 819, 2036 a 819, vamos a ver, pues el valor de R todavía va a subir más, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo aquí estoy eliminando algunos puntitos que me van a sesgar mi información, ¿sí? Y que me van a producir una ecuación o un modelo de regresión lineal simple, pues un poquito más preciso, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, como me
aparece hasta estos momentos y vamos a aplicarlo directamente a nuestro modelo, ¿sí? Aquí tenemos entonces la ecuación de la precipitación o de la línea de tendencia que tenemos aquí en cuanto a la correlación de los datos, ¿sí? Y esto sería mi modelo de regresión lineal simple. Aquí yo tengo la pendiente de esta línea, ¿sí? En esta parte, en X sería mi variable independiente, acá tengo mi variable dependiente, y esta parte de aquí sería el intercepto, que si yo prolongo esta línea hasta acá en el eje Y, cuando lo toque, ese va a ser el valor que va a alcanzar, ¿sí? Entonces ese es mi método de regresión lineal simple, mi ecuación general, ¿sí? Aquí Y vendría siendo la precipitación media anual y X, la variable independiente, la elevación, ¿sí? Esta ecuación yo me la voy a llevar a ArcMap porque ahí es donde vamos a aplicar el proceso, ¿sí? Voy a ir aquí abriendo el programa otra vez y en lo que se abre voy a seleccionar esta ecuación. Acuérdense que les había dicho que la pendiente iba a ser negativa debido a que esta línea iba bajando, ¿sí? Entonces ahí está el negativo de la pendiente, ¿sí? Bien, voy a seleccionar esta ecuación sin el valor de Y porque esto lo vamos a aplicar en ArcMap. Entonces nada más quiero el valor de la pendiente, el valor del intercepto y ya, ¿sí? Voy a copiarme esta ecuación y ahorita que se abra el programa de ArcMap, volvemos a cargar nuestro modelo digital, que es la variable independiente o X aquí, es la elevación, y le vamos a aplicar esta ecuación para ya tener nuestro raster con valores de precipitación media anual, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ya tengo ArcMap, ¿sí? Voy a cargar otra vez mi modelo digital de elevación, el que teníamos para la práctica número 2. Aquí está, ¿sí? No voy a crear las pirámides, nada más quiero el modelo así, ¿sí? Y a este modelo, que es nuestra variable independiente X, sobre la cual vamos a explicar la precipitación, vamos a aplicarle esa ecuación que copiamos de la grafiquita de dispersión que hicimos, ¿sí? Les repito, esta es la manera más simple y sencilla de hacer este modelo de regresión lineal simple. Eso no significa que lo podamos mejorar todavía más, ¿sí? Bien, para aplicar la ecuación me voy a ir a la cajita de Spatial Analysis Tools, me voy a ir aquí a la cajita de Map Algebra y voy a seleccionar la herramienta de Raster Calculator, ¿ok? Ahí es donde vamos a aplicar esa ecuación de nuestro método de regresión lineal simple, ¿sí? Entonces, voy a pegar directamente aquí en la cajita de las expresiones esa ecuación de Excel, ¿sí? Y esta variable X yo la voy a sustituir por el modelo digital de la cuenca, que es el que tiene los valores de elevación o la variable independiente, ¿sí? Simplemente voy a agregar aquí mi signo de multiplicación y voy a seleccionar dando doble clic mi modelo de la cuenca, ¿sí? Y ahora sí, ahí tengo mi ecuación del método de regresión lineal simple. Pendiente por elevación, que es la variable independiente, más intercepto, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado un raster, como lo tengo acá, pero ahora con valores de precipitación media anual para el 2014 en mi caso, ¿sí? Bien, en la carpetita voy a guardar mi nuevo archivo, lo voy a guardar como PMA 2014, ¿sí? Voy a guardar y voy a dar OK, ¿sí? Y voy a esperar a que se realice ese proceso en mi variable independiente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el resultado que nos va a arrojar esta ecuación, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, este método que aplicamos fue muy sencillo, ¿sí? Y nos va a dar los resultados que nosotros buscamos para poder calcular el factor R, ¿sí? Bien, ahí ya terminó de hacer mi ecuación. Cierro esto y de tener un modelo digital con valores de elevación sobre el nivel medio del mar, ahora yo tengo un raster con valores de precipitación media anual expresados en milímetros, ¿sí? Le voy a agregar una rampita de color
Y aquí pueden ver ustedes dónde se encuentran los valores más altos de precipitación, que es en esta región, ¿sí? Con precipitaciones de hasta 828 milímetros al año. Y acá en estas regiones tengo los valores más bajos de precipitación, con una precipitación cerca de unos 300, 200 y cachito milímetros por año, ¿sí? Entonces yo ya tengo aquí mi dato de precipitación anual, ¿sí? Me voy a regresar al artículo, y este dato de precipitación anual, ¿sí?, es el que vamos a ocupar para calcular el factor R, o el factor de erosión debido a la precipitación, ¿sí? Acuérdense que ese factor R lo vamos a regresar a calcular, perdón, con otro modelo de regresión lineal, ¿sí? Pero para esto pues ya están desarrolladas esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la región donde caiga su cuenca, es la ecuación que van a ocupar, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar en qué región cae mi cuenca? Lo que yo voy a hacer aquí es cargar mi polígono de la cuenca, ¿sí? Y voy a cargar también ahí un dato de los estados a nivel nacional, ¿sí? O un polígono de todo México, si lo tienen, ¿sí? Estos shapes pues ya los deben de tener desde la materia de integración de datos espaciales, o en el caso de proyecciones cartográficas tienen ahí un shape de todos los países del mundo, también lo pueden ocupar, ¿sí? Entonces yo voy a cargar aquí directamente de mi carpetita del marco geoestadístico mexicano para 2016 el shape de todos los estados, ¿sí? Están en diferentes sistemas de referencia, pero así lo voy a utilizar, ¿sí? Entonces voy a sobreponer sobre esta capa de mis estados mi capa de la cuenca que estoy trabajando, y ahí está, ¿sí? Mi cuenca, si se dan cuenta, está en una región cerca de esta parte de San Luis Potosí, ¿sí? Y cubre un poquito una parte de Nuevo León, ¿sí? Comparando esto, ¿sí?, a pura interpretación visual, ¿sí?, con lo que tengo yo aquí en mi imagen de las regiones, mi cuenca se encuentra completamente en la región 4, ¿sí? Eso significa que yo voy a ocupar esta ecuación que tengo aquí para calcular el factor R, ¿sí? Y si se dan cuenta, este es el R cuadrado, que nos indica la correlación entre los datos que se utilizaron, ¿sí?, para hacer el método de regresión, y es de un 92%, entonces es muy confiable, ¿sí? Voy a ocupar yo entonces esta ecuación para calcular el factor R, ¿sí? Y así como lo tengo yo aquí, me voy a llevar estos valores, los voy a copiar y voy a repetir el proceso que hice en Raster Calculator, ¿sí? Es muy similar a lo que hicimos para calcular la precipitación media anual. Aquí me voy a regresar al artículo antes de aplicar la ecuación, ¿sí? Y es mi variable dependiente, que es el factor R, en este caso, factor de erosividad, perdón, debido a la precipitación. Y X es mi variable independiente, que en este caso sería la precipitación media anual de la región que estoy estudiando, ¿sí? Entonces ya tengo este variable independiente, que es este valor que está acá, ¿sí?, de PMA, y ya tengo la ecuación, entonces va a ser muy sencillo aplicarlo, ¿ok? Bien, voy a pegar mi ecuación en este caso, ok, no sé, copió y pegó, entonces la voy a escribir directamente. 2.89594 multiplicado por la variable independiente, que es la precipitación media anual, ¿sí? Después a esto yo le voy a sumar 0.002983, ¿sí?, más 0.002983 multiplicado por, nos regresamos a la ecuación, ¿sí?, la variable independiente elevada al cuadrado. Entonces
precipitación medianual elevado al cuadrado. Para eso voy a ocupar aquí el operador power, ¿sí? Antes de la comita voy a insertarle lo que quiero elevar a una potencia determinada, que en este caso es PMA, y después de la comita la potencia a la cual voy a elevar esa variable, que sería al cuadrado, ¿sí? Y con esta ecuación yo aquí ya tengo la posibilidad de calcular el factor R, ¿sí? El factor R, como nos dice aquí en el artículo, ¿sí? Está expresado en megajoules por milímetro, en este caso por hectárea, por hora y por año, ¿sí? Megajoules, milímetro, por hectárea, hora, año, ¿sí? Entonces esa va a ser la unidad que vamos a tener en este factor R, ¿sí? Vamos a regresarnos aquí a las ecuaciones, ¿sí? Por aquí voy a hacer esto más chiquito. Debe de estar también la unidad sobre la cual se maneja ese factor R, ¿sí? Para que no tengan ahí dudas sobre esto, ¿sí? Aquí está megajoules, milímetro, hectárea por hectárea, hora, año, ¿sí? Entonces, esto, ya que tengo la ecuación, yo lo voy a guardar en mi carpetita de la práctica 4 como R directamente, ¿sí? Para que al final que hagamos ya el cálculo de la eración total anual sea más fácil con esos índices, ¿sí? Voy a guardarlo como R y voy a dar OK para producir ahí mi valor del factor R, el factor de erosividad debido a la precipitación, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos este resultado, ya procedemos a calcular los otros factores, ¿sí? Pero ya le avanzamos un poquito más. Entonces, aquí tengo el valor de mi factor R, voy a apagar esto, expresado en megajoules, milímetro, por hectárea, hora, año, ¿sí? Ahí está. Entonces, el valor mínimo, le voy a agregar una rampa de color, está oscilando entre los 763 megajoule milímetro por hectárea, hora, año, y el valor máximo cerca de los 4447, ¿sí? Este es mi factor R de erosividad, perdón, debido a la precipitación, ¿sí? Ya cuánto se pierde anualmente en función de la precipitación, cuánta pérdida hay en esta parte, ¿sí? Entonces, ya tenemos este primer paso del factor R, ¿sí? Después vamos a calcular estos otros factores, ¿ok? Vamos a dejar este video hasta esta parte del cálculo del factor R y ya en los siguientes videos continuamos con el cálculo de los siguientes factores, ¿sí? Ok, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo los veo en los próximos videos para continuar con la práctica y espero que se encuentren muy bien y síganse cuidando y atendiendo todas las normativas de esta temporada, ¿sí? Entonces nos vemos, chicos, que estén bien y saludos a todos.